Hola, bienvenidos. En este video les voy a enseñar a resolver unos cuantos ejercicios de conversiones usando densidad. Y voy a utilizar en este caso la aplicación MathType para escribir las ecuaciones matemáticas respectivas utilizando los factores de conversión. Bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios, lo más importante es poder identificar el tipo de ecuaciones que vamos a utilizar para resolverlo. En este caso, pues tenemos este ejercicio número 1. Este ejercicio nos dice que un tubo cilíndrico de vidrio de 15.0 centímetros de largo, sellado por un extremo, se llena con etanol. La masa de etanol necesaria para llenar el tubo es de 11.86 gramos. La densidad del etanol es de 0.789 gramos sobre mililitro. Calcule el diámetro interno del tubo en milímetros. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios, hay algo que es clave para poder resolverlos, y es tratar de ubicar palabras claves que nos indiquen qué fórmulas utilizar. Entonces, una de esas alternativas es resaltando cierto tipo de información que puede ser de extrema importancia, como la siguiente información. En este caso, tenemos por acá, vamos a resaltar el tipo de información que sea numérica, es decir, los datos que nos estén dando. Por ejemplo, por acá nos dicen que este tubo cilíndrico tiene una longitud. Entonces, la idea es resaltar esa información de un color. En este caso lo resalto de color verde. También nos dicen que cuando se llena con etanol, la masa, que esto es un dato muy importante, en este caso lo voy a poner del mismo color, la masa de etanol corresponde entonces a 11.86 gramos. Esto hace entonces que tengamos el valor de la masa, como también tenemos el valor de la densidad del etanol. En este caso, acá lo voy a resaltar. Entonces tenemos el dato de la densidad. Por lo tanto, entonces voy a poner en otro color lo que nos están preguntando para nunca perder el objetivo o simplemente direccionarnos hacia lo que nos están preguntando. Por lo tanto, nos están dando una información que es esta, que nos dicen que es un tubo cilíndrico y nos piden hallar diámetro. Nos relacionan la densidad y nos relacionan masa. Entonces, lo más importante es al inicio resaltar todos esos datos que nos están dando. Segundo, el tipo de geometría que estamos utilizando, el tipo de, por así decirlo, de figura geométrica. Y tercero, pues lo que nos están pidiendo hallar. En este caso, pues lo primero son los datos. Tenemos densidad, masa, longitud. Nos dicen que la figura es un tubo cilíndrico y por acá también nos dan una clave que está sellado por un extremo. Y lo que nos piden hallar entonces es el diámetro interno del tubo. Y ojo, esto es un dato bastante importante, nos lo están pidiendo en la unidad de milímetros. Por lo tanto, para poder realizar este tipo de conversiones, entonces a través de los datos, a través de esa información, vamos a empezar a sacar esas ecuaciones. Ejemplo, nos están diciendo o nos están dando el dato de densidad, pero también nos están dando el dato de masa. Entonces, si nos vamos a la ecuación de densidad, yo puedo entonces escribir esa ecuación de densidad. En este caso voy a utilizar MathType. Si no sabes o no has instalado MathType, pues te invito a que veas uno de los videos que he adicionado al canal. En este caso voy a acá utilizar MathType, voy a insertar una ecuación. Ahora, en este caso, pues lo más importante, lo que voy a hacer es agregar entonces la ecuación de densidad. Voy a utilizar algunas letras. En este caso, pues voy a poner
buscar unas letras griegas y buscar la letra ρ, que nos quiere decir que es la densidad. Entonces, la densidad, voy a ponerlo acá, va a ser igual, y voy a poner que esto es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, entonces si tengo esta ecuación en que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pues ya tenemos dos datos, la densidad y la masa. Esta densidad y masa entonces nos está diciendo, nos está dando una información bastante importante, dado que acá lo único que falta sería el volumen. Por lo tanto, si tengo la densidad y tengo la masa, lo único que me faltaría acá sería encontrar el volumen. Entonces de esta ecuación, voy acá a editarla para seguir escribiendo una misma ecuación. De esta ecuación entonces yo puedo expresar el volumen y escribir que el volumen es igual, poner acá, en este caso lo que hice fue hacer o pasar, utilizando pues despeje de ecuaciones, pasar el volumen, en este caso el volumen está dividiendo a la masa, al otro lado pasa lo inverso, lo inverso de la división es la multiplicación, paso de volumen al otro lado a multiplicar la densidad, y la densidad que queda multiplicando el volumen pasa de nuevo entonces a dividir. Por lo tanto, entonces intercambian sus posiciones y será volumen es igual a masa sobre densidad. En este caso, al tener esta ecuación, puedo relacionar entonces toda esa información que me están dando. Ejemplo, voy a insertar esta ecuación. Entonces, hay un dato bastante interesante que me dicen acá. Me dicen la densidad del etanol es 0.789 gramos sobre mililitro y la masa es de 11.86 gramos. En este caso, si yo tengo esto y voy a realizar este cálculo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a editar esta ecuación. Y editando esta ecuación, entonces vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a encontrar entonces que el volumen va a ser igual. La masa nos están dando que es de 11.86, en este caso son la unidad de gramos, y la densidad 0.789 gramos. Sin embargo, esos gramos también están sobre mililitro. Entonces voy a poner acá, voy a seleccionar, en este caso voy a volverlo a hacer para que puedan entenderlo mejor. En este caso lo que voy a hacer es escribir una división gramos sobre la unidad de mililitros. Por lo tanto, gramos y gramos se van a cancelar, entonces voy a ir acá a bloquear esto o a cancelar esto, y mililitros, que está en el denominador, es decir, el denominador del denominador pasa a ser numerador, y esto entonces me debe dar en unidades, en este caso unidades en mililitros. Si yo hago esta división, pues puedo utilizar también, en este caso si no tengo una calculadora, puedo utilizar entonces Google para hacer este tipo de operaciones. Ejemplo, poner acá, ir a Google, y acá entonces escribo igual, poner 11.86 dividido 0.789. En este caso me arroja entonces que esto es igual a 15. En este caso voy a poner solamente 15 cerrado, voy a aproximar hasta este número de acá. Entonces esto me estaría dando que son 15 mililitros. Insertando esta ecuación, entonces ya tendría, para este caso, tendría que el volumen es de 15 mililitros. Sin embargo, ¿qué puedo hacer entonces con este volumen? En este caso me están diciendo que la figura geométrica entonces es un cilindro en forma de tubo. Un tubo tiene una forma
en este caso como un cilindro. Pues lo está diciendo acá, tubo cilíndrico. Por lo tanto, entonces vamos a tener lo siguiente, y es que la ecuación del cilindro, pues la ecuación del volumen del cilindro, la vamos a tener acá. Por lo tanto, voy acá a adicionar. En este caso voy a seguir editando la misma ecuación. Entonces, si tengo que el volumen del cilindro, en este caso, si voy a editar la ecuación, voy a escribirlo por acá. Y yo sé que el volumen del cilindro lo voy a escribir así como B sub C es igual, en este caso voy a poner esto en forma de su índice. El volumen del cilindro va a ser igual a pi por el radio cuadrado por el radio cuadrado por la longitud. Entonces, lo así como L. Ahora, según este ejercicio, pues nos están dando la longitud, que esa longitud aparece en uno de los datos iniciales que nos dice que son 15 centímetros de largo, y entonces nos están pidiendo el diámetro. Recordemos que el diámetro, en ecuación para el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, en mi estrategia para poder solucionar este ejercicio teniendo en cuenta el volumen del cilindro, entonces ya tengo el volumen de ese cilindro. Sin embargo, para poder solucionar este ejercicio debo despejar el radio. En este caso, si voy a despejar el radio, pues voy a seguir editando esta ecuación. Voy a tener lo siguiente, y es utilizar entonces el despeje de ecuaciones para poder encontrar la solución. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente: si pi está multiplicando al radio, entonces pi debe ir a lo inverso, al otro lado de la ecuación, es decir, si está multiplicando pasa a dividir. La longitud también está multiplicando al radio, por lo tanto esa longitud va a ir también a dividir al volumen del cilindro. Por lo tanto, entonces vamos a tener lo siguiente, y es que el volumen del cilindro, voy a ponerlo como, en este caso, el volumen del cilindro sobre el número pi, y ese número pi va a estar multiplicado, voy a ponerlo así en forma de multiplicación, va a estar multiplicado por L. Voy a poner igual acá los signos de multiplicación, y esto va a ser igual entonces al radio al cuadrado. Ahora, dado que necesito este radio solo y tengo el radio al cuadrado, debo entonces despejar este radio, dejarlo como radio solo. Sin embargo, entonces al realizar esto debo utilizar la función inversa de la potencia, que es en este caso la raíz cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es poner raíz cuadrada, otra vez voy a copiar lo mismo, pongo la raíz cuadrada a ambos lados, entonces sería el volumen del cilindro, que multiplica el número pi por la longitud, y esto va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de r, en este caso r está elevado a la 2. Voy a poner esto acá dentro del voy a poner dentro de la raíz. Al tener esto, entonces lo que estamos diciendo en esta ecuación es que vamos a obtener la raíz cuadrada de este número que está elevado al cuadrado. Sin embargo, entonces debemos tener en cuenta que el radio entonces nos va a generar lo siguiente, y es esta ecuación. Vamos a tener esta ecuación, perdón, en otra línea, será igual entonces al radio. En este caso, el radio al cuadrado es ser función inversa a la potencia de la raíz, y al tener la misma, en este caso raíz cuadrada y la potencia al cuadrado, entonces se anularían, dejando entonces el radio. Ya
lo que queda entonces es solucionar este ejercicio. Sin embargo, como hemos visto ahorita, el volumen está en unidades de mililitros. En este caso, para solucionar este tipo de ejercicios, si vamos a encontrar un radio, necesitamos tener unidades de longitud. Y en este caso, para unidades de longitud nos tocaría pasar mililitros a una unidad de volumen utilizando longitud como es centímetro cúbico. Pues utilizando factores de conversión se hace bastante sencillo esto, haciéndolo paso a paso. Sería entonces, yo digo que un mililitro equivale a un centímetro cúbico, dado que esa es su equivalencia. Entonces tengo que mililitro se cancela con mililitro, y esto entonces estaría obteniendo que son 15 centímetros cúbicos. Al tener el volumen, en este caso en una unidad que me está relacionando longitud, ahora sí puedo utilizarlo entonces en este caso para esta ecuación. Ahora entonces el radio será igual a la raíz cuadrada, y dentro de esa raíz cuadrada tengo el volumen, que por lo tanto lo teníamos acá. El volumen son 15 centímetros cúbicos. Tenemos el número pi, y ese número pi está multiplicado por la longitud. En este caso la longitud son 15 centímetros, como nos decía el ejercicio. Ahora, dado que tenemos centímetros arriba y centímetros abajo, y la potencia de este es 3 y la potencia de este sería 1, entonces si estamos teniendo una división, en este caso acá en la parte del del divisor, tenemos una multiplicación, entonces este número se va a ver afectado por el número de acá. Por lo tanto, entonces al tener al cubo se cancela una sola vez con el de abajo, entonces le restamos 1 y sería entonces 3 menos 1 daría 2. Al tener 2 y la raíz cuadrada, al final nuestra unidad nos debe dar en centímetros. El asunto acá ya es utilizar la raíz cuadrada para resolver este tipo de ejercicios. Acá pues voy a utilizar cubos para hacer esta operación. Por lo tanto, entonces tengo raíz cuadrada de 15 que divide en paréntesis, y voy a utilizar el símbolo pi que multiplica a 15. Cierro el paréntesis y cierro otro paréntesis, como si fuera una calculadora científica. Dar igual, entonces me dice que esto es 0.56, voy a botar hasta acá, aproximar hasta este número. Sin embargo, si aproximo hasta acá, el de al lado es 4, menor que 5, por lo tanto lo dejo intacto, 0.56 centímetros. Al tener entonces esta longitud, esta longitud sería el radio. Mi pregunta, o lo más importante que me están preguntando en este caso, es el diámetro. Por lo tanto, a partir del diámetro, el diámetro sería 2 veces el radio. Y aquí puedo encontrar que el diámetro sería entonces 0.56 multiplicado por 2. Vamos a ponerlo como está en la ecuación: 2 por 0.56 centímetros. En este caso, al realizar esta operación, nos daría entonces que esto es igual a 1.02, 0.2 centímetros. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está informando. Bueno, voy a corroborar, creo que es 1.02, esto lo multiplico por 2, es 1.02 más o menos, 1.1. Tengo este de acá, 0.56 por 2 sería 0.2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que al obtener el diámetro, sería entonces el diámetro, que es
lo que nos está pidiendo el ejercicio encontrar sería entonces 1.12. Teniendo en cuenta entonces la ecuación, tenemos la solución donde nuestro diámetro interno. Ahora, el diámetro interno nos lo están pidiendo en la unidad de milímetros y lo tenemos en centímetros. Entonces puedo realizar esto, igual voy otra vez a editar y mi solución la debo tener entonces en la unidad de milímetros. Ahora, si yo tengo entonces en centímetros, puedo utilizar algunas equivalencias dependiendo de el sistema o la equivalencia que vaya a usar. En este caso, puedo utilizar prefijos del sistema internacional para cambiar la unidad a una unidad sin prefijo, es decir, si tengo centímetros, puedo pasarlo a metros y luego de metros pasarlo a milímetros. Este es un ejercicio para repasar, digamos, esos prefijos de centímetros y milímetros. En este caso, por ejemplo, tengo un centímetro y si me voy a la equivalencia de lo que quiere decir el prefijo centi será entonces 1 por 10 elevado a la menos 2. Eso es lo que quiere decir el prefijo centi, y ya la unidad que me quedaría sería entonces la unidad de metros. Por lo tanto, puedo cancelar aquí centímetros con centímetros y tendría la unidad de metros. Ahora voy a utilizar otro factor de conversión para pasar de esa unidad de metros a la unidad de milímetros. Entonces, un milímetro equivale, en este caso el prefijo mili, equivale a 1 por 10 elevado a la menos 3. Por lo tanto, esa es la equivalencia del prefijo mili. Ya me quedaría entonces la unidad de metros. Ahora lo que voy a hacer es eliminar metros y elimino metros con el objetivo de que mi unidad me quede en milímetros. Como les dije, esto es un ejercicio para ir utilizando esos prefijos. Si también tengo la equivalencia de centímetros a milímetros, ejemplo, que un centímetro equivale a 10 milímetros, entonces pues se simplifica esto. Al realizar esto entonces en la calculadora, pues obtenemos entonces que nuestra respuesta de 1.12 multiplicado por 1 por 10 a la menos 2 dividido 1 por 10 a la menos 3, entonces nos va a dar que esto es igual a 11.2 milímetros. En este caso pues es simplemente jugar con esas potencias, ¿sí? Al multiplicarlas, si paso esta potencia hacia arriba, pasa con el signo contrario, entonces sería 10 a la menos 2 por 10 a la 3, se cancelan y quedaría un 10 a la 1, es decir, multiplicar esto por 10. En este caso, entonces tendríamos 11.2 milímetros, que sería la respuesta para el diámetro de este tubo cilíndrico. Y acá entonces tenemos nuestra respuesta, que es 11.2 milímetros. Bueno, espero que este ejercicio lo hayan comprendido y estaré subiendo más videos de este tipo. Hasta luego.